Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al canal de Ecos del Balón en YouTube. Ya sabéis que hemos estado un tiempo un poquito desconectados sin publicar y por eso queríamos pediros disculpas lo primero y compensaros de alguna manera porque viene la Champions, viene la Europa League, viene un Mundial, pero es que además tenemos nuevos miembros del equipo en Ecos del Balón y era una excusa perfecta, un motivo fantástico para volver a hablar de fútbol con Adrián Blanco, que ya se incorporó hace unas semanas, pero que hoy debutas en YouTube. El reto, a ver cómo lo asumimos. Hay que cumplir muchas preguntas las que han mandado, así que sí, a ver si pasamos el test, ¿no? Nos ponemos ya con ello, ¿no? Porque ha habido muchísimo, hemos seleccionado, la gente se ha aportado, así que vamos a empezar con este preguntas y respuestas con Adrián Blanco. Vamos a ver si está preparado para el reto. Y nos pregunta Pablo Enrique Rosado, vamos a empezar con el Mundial, que queda todavía un poquito, pero la gente ya quiere saber cómo se mueve todo. ¿Cuáles pueden ser los jugadores revelación de selecciones en teoría de nivel medio de cara al Mundial? Aquí hay muy buenos nombres también. Hay muy buenos nombres. Se nota que hay ganas de Mundial, por las preguntas. Sí. Se nota que hay ganas de Mundial, sí. Porque no solo vamos a ver a las grandes, no solo a ver quién es el campeón del Mundial, sino en ese nivel medio que nos comentaban, hay muchos nombres, hay muchas selecciones de muchísimo interés, que veremos que pueden ser esa revelación que todos los años en el Mundial. Sí. Y podemos lanzar el primero, que a mí me gusta muchísimo, puede ser uno de los nombres del verano, los de la temporada. Que lo ha sido durante la Serie A, durante la temporada. Eso es. Me has leído muy bien el pensamiento, veo. Sí. Es Sergei Milinkovic-Savic con Serbia. Creo que puede ser ese nombre que puede sin duda romperla en el Mundial porque lo ha hecho en la Lazio. Además un jugador, un centrocampista diferente de los que te aporta ese ritmo alto, esa llegada a portería. Eso es. Y de cara a un torneo corto, marcar diferencias en las áreas es importante. Además es completísimo, ¿eh? Sí. Cumple muy bien, defiende muy bien, va al salto. De hecho, hace pocas semanas era el que más duelos individuales ganados llevaba la Serie A. Sí. Así que es un nombre muy interesante a tener en cuenta en este Mundial. Sí. Yo me voy a ir también con otro que hemos comentado antes, Irving Lozano de México, jugador muy interesante también, con mucha capacidad para moverse, sobre todo la movilidad que tiene entre líneas y cómo caen las bandas y ese uno contra uno que también tiene, muy bueno, también un nombre muy interesante. Se ha adaptado muy bien, se ha adaptado muy bien al fútbol europeo y es además un jugador con gol, que sabemos que en esto en los torneos cortos, tanto para dar asistencias como para marcar goles, marca la diferencia sin duda alguna y puede ser, con México, uno de esos nombres que nos están preguntando. ¿Ahí en Sudamérica te quedarías con alguno más? Sí, me quedo además con uno que hemos visto en España, que ha cumplido muy bien, como es Mójica, es el lateral de Colombia. Puede ser también, por ese costado izquierdo, peligrosísimo, lo hemos visto, es un cuchillo. Ojo también a Edwin Cardona, también en Colombia. En Colombia, sí. Y bueno, yo creo que en Uruguay, Adrián, aquí hay mucha Es el calidad. nombre, yo creo que es la selección, La selección que tiene perfiles que de alguna manera más nos gustan, ¿no? Sí, además creo que tiene su explicación, habrá que debatirla en su momento porque es muy extraño, muy curioso cómo Uruguay de repente ha conseguido una generación tan completa de centrocampistas y tan distinta de lo que había, ¿no? Porque tenemos el caso de Lucas Torreira, por ejemplo, el de Matías Vecino, el de Fede Valverde. Jugadores muy diferentes a lo que ha sido Uruguay hasta ahora. Eso es. Y vamos a ver cómo encaja todo esto porque la verdad es que apetece muchísimo ver a Uruguay en este muchísimo, muchas ganas de ver a esa selección uruguaya. Sí. Vamos a continuar con otra pregunta de Alex Gómez. Aquí nos vamos un poquito ya a la Liga Española, que quieren saber un poquito también el resumen de la temporada. Uno de los equipos que más ha llamado la atención, porque venía de segunda, pero su adaptación ha sido increíble, el Getafe de Pepe Bordalás. Sobre todo porque ha sido un equipo que ha marcado un tipo de estilo que siempre ha estado muy representado en España, a través de una fase defensiva muy dominante, y la verdad es que con el Getafe hemos visto un equipo muy preparado para la primera división. Habla por sí solo, ¿no? Que de repente, de haber subido a primera división, esté peleando por entrar en Europa, va a pelear hasta el final, y además lo ha conseguido, como bien dices, desde la pizarra y sobre todo a través de una identidad. Todo el mundo sabe a qué juega este Getafe perfectamente. Unos rasgos muy definidos. Muy definidos. Es muy difícil superar a este Getafe cuando te mete en su partido, y además lo dijo Mendilibar hace pocas semanas cuando se enfrentaron. Cuando el Getafe juega su partido, es el mejor sin duda de todo el torneo, porque es imposible meterle mano. Así que además con nombres propios, muchos. Diene en la defensa, esa punta muy complementaria con Jorge Molina, con Ángel, que se movían muy bien. La verdad es que el Getafe ha sido un equipo muy preparado para primera, como decimos, y una de las grandes sorpresas. Y el doble pivote, también el doble pivote es una de las claves sin duda. Markel Vergara. Eso es, como Faisal Fajir, que también ha rendido muy bien, y además, sin duda, esta jornada, sin ninguno de los dos, ha sido Kaku el que ha jugado ahí contra Las Palmas y ha rendido. Creo que eso habla por sí solo. Y además con un Bordalás que ya, de alguna manera, se merecía ese estatua a primera y debutar y una carrera, una trayectoria muy interesante. Vamos a continuar con la pregunta del Recapo 45 y nos pregunta sobre, quizás una de las grandes revelaciones o al menos las grandes figuras de Europa en la Champions, Mohamed Salah, y además una pregunta que creo que viene muy al pelo de cómo ha sido su temporada.
¿Le ves triunfando fuera de la Premier, más en la Liga? ¿Qué registros tiene Salah para poder adaptarse a otros fútbol? Yo creo que esta pregunta, si nos la hacen hace un par de años, hace un par de temporadas, cuando Salah se enfrenta con la Roma al Real Madrid, sí, creo que la respuesta podría haber sido muy distinta, o podríamos haber adaptado a Salah solo en el contexto de la Premier. Pero creo que el crecimiento del egipcio esta temporada va más allá de correr y de ganar metros por el costado derecho, sí, sino que ha ganado mucho la definición. Es verdad que sigue teniendo en el juego al espacio su rasgo más identitario, Eso es. pero los movimientos ya no son solo de un hombre de banda. No. Le vemos jugar ya como un delantero que tiene capacidad para rendir en otros contextos, y la verdad es que en el Liverpool le vemos un jugador que ya no solo es un jugador de una velocidad, es un jugador que te puede mover, te puede hacer movimientos muy interesantes entre central, lateral, llegando, interpretando muy bien las jugadas. Un jugador que ha crecido mucho. Tiene regate en los últimos metros. Hemos visto como, sin duda, el gol que le mete a la Roma precisamente en semifinales por la escuadra, creo que habla por sí solo de este crecimiento. Y evidentemente, ¿no? Si esa determinación le da continuidad, es que el gol es lo más importante en todo esto. Para mí, en este sentido, sí puede rendir en una liga donde el ataque más posicional puede... Yo creo que también, que está preparado para eso. A ver, en el Mundial, por cierto, otra de las figuras que pueden destacar. Otro con mucho hype. Sí. Vamos a seguir con la pregunta de Markel González Rosales. Nos seguimos en Liga Española. Y esta es un poco más de perfil que de nombres, porque nos pregunta por la marcha de Andrés Iniesta y cómo puede el Barcelona suplir ese perfil. Porque evidentemente el Barça no tiene ese perfil en plantilla, y es un perfil que quizás ha ido perdiendo en las últimas temporadas, pero que siempre la filosofía del Barça tiene en la cabeza ese interior de posesión que tiene capacidad para gestionar. Es que no lo tiene, es que hace pocas semanas lo debatíamos en la web, además con la gente en la entrada del partido contra el Depor, que el Barcelona no tiene este perfil, y de momento es que no lo tiene en la plantilla y seguramente tenga que recurrir fuera, porque hemos visto como Philippe Coutinho, a pesar de su adaptación, de que está rindiendo muy bien y de que ha sabido adaptarse, no está dando ese perfil porque no lo sabe, no lo conoce. Claro, entonces, es que la evolución de Coutinho es un poco una de las respuestas a esta posible pregunta. Sí. Está ahí, pero tampoco es una certeza. Claro. Entonces el Barcelona tendría que pensar en un centrocampista que recuperara un poco esa versión que Iniesta sí que tiene sobre el papel, pero que ya por tema de ritmo no estaba pudiendo dar, y el Barcelona tendrá que mirar a su centro del campo para configurar un poco su próxima temporada. Es que hemos visto un Coutinho que está mucho más enfocado a la finalización que a la posesión, y en ese sentido se nota, lo vimos en el Clásico mismamente, como el Barça no tenía ese perfil para compensar por el lado derecho cuando estaba Iniesta, ahora será por el izquierdo, pero... Exactamente. Y al Barça al final siempre le defienden muy atrás, le dan la iniciativa, y tienes que tener un perfil esencial. Exactamente. Continuamos con una pregunta de Josué Sánchez, que quiere saber cómo ha sido la temporada de Álvaro Morata, y de cara al Mundial, ¿qué posibilidades puede tener Álvaro Morata, o cómo ha sido su temporada en el Chelsea? ¿Cómo hemos visto a Morata? Yo creo que la temporada de Morata va casi con la del Chelsea, ¿no? Ha sido muy irregular, empezó muy bien, porque empezó metiendo muchos goles, metió muchos goles de cabeza, centro a pelicueta. En ese sentido rindió a las mismas maravillas, pero cuando ha tenido la lesión, poco a poco ha sido desinflando un poquito. Para mí ha sido una de las claves. Claro, esa lesión le ha pesado bastante, esa lesión que tuvo en la espalda, y hemos visto un Morata que a mí personalmente no me ha terminado de resolver la gran duda que tenía sobre él cuando tiene que asociarse un poquito con los delanteros o con los compañeros para jugar de espaldas. Creo que ese contexto de la Premier le ha exigido bastante, y en ese sentido, bueno, pues nos ha dejado un poquito más de dudas. Claro, esa temporada ha sido un poco yo creo que lo que ha dejado de ver, pero sobre todo es que la lesión quizás le ha cortado el ritmo. Mucho. Y es verdad que el Chelsea de Antonio Conte no ha evolucionado como esperábamos, porque venía a ser campeón, y ahí se ha quedado un poquito corto. Sí, se ha quedado un pelín. Sí. Vamos a continuar con la pregunta de Xavi Esnaola, que es: ¿qué 5 jugadores de los equipos fuera del top 10 en la Serie A crees que pueden dar ese salto para jugar en un nivel un poquito más Sabéis disparar, ¿eh? Sí. Aquí Adrián es un experto en el calcio, así que va a tener muy buenos nombres. Ha sabido disparar. Sí. Bueno, hay muchos, hay que decir que hay muchos, porque solo 5 nombres de 10 equipos es difícil hacerlo. Es complicado. Es una lista complicada, y además creo Pero a la vez es un reto, ¿eh? Sí, es un reto. Y es un reto que, por cierto, deberíamos en un futuro vídeo, hablar, porque lo comentamos en la web en su día. El crecimiento de la Serie A no es a partir de la pelota, sino de las distintas lecturas que se hacen de ella. Hemos visto equipos de distintas maneras, y creo que está en enriquecimiento de esta liga que está creciendo, y lo hemos visto. Pero, nombres, si nos tenemos que quedar con ellos, me quedaría con uno que además conocemos bien, Gianluca Lapadula. Leímos como en el Milan no cuajó, en el Genoa le ha costado un poquito, pero es un delantero con bastante gol. Hay otro nombre como es Roberto Inglese, que ha sonado muchísimo para el Nápoles. Sí, y es además un delantero que se asocia muy bien, sabe caer a las bandas.
Hay otro que también lo han asociado al nombre de, o lo han relacionado, mejor dicho, al nombre de Maurizio Sarri, como es Simone Verdi, que le conocemos bastante bien de la liga, y es un jugador que ya le vimos aquí, que partiendo desde un extremo, tiene bastante regate, tiene velocidad, es un perfil muy interesante. Sí. Me quedo con otro que es centrocampista, este es un pelín friki, lo reconozco, Ojo, es el centrocampista del Benevento. Pero esto le gusta a ellos. Este es el centrocampista del Benevento, sé que Xavi le conoce, se llama Viola, es un muy organizador. Hemos leído mucho hablar de él. Es muy bueno, tiene bastantes cosas y además un equipo que ha tenido muchas dificultades. Muchas dificultades, pero es interesante también cómo ha crecido. No le ha dado para salvarse, porque al final, bueno, pues por unas cosas u otras ha descendido, pero ha crecido bastante con la pelota. Son estos perfiles de jugador que podrían asociarse y para media tabla. Y que van teniendo más cabida en el calcio, que quizás antes no tenían tanta cabida. Y ahora ya los tenemos, sí. Y además están y llegan con 26, 27 años, 25, que estaban antes ocultos por la naturaleza del fútbol, pero ahora cuando ha cambiado la Serie A, ha cambiado un poquito. Y me voy a quedar con uno muy joven, que es Niccolò Varela. Es centrocampista del Cagliari, otro perfil también de futbolista asociativo que sabe llegar, que organiza muy bien el fútbol, así que con esos 5 nombres creo que es interesante para pelear por Europa. Y un resumen muy interesante de cómo ha crecido el calcio. Mucho. Perfiles muy diferentes, posiciones muy diferentes, pero todas con un sentido propio, así que un calcio que está creciendo. Está creciendo. Vamos a seguir con la pregunta de Andrés Sánchez. Y esta que hemos estado hablando, que es un poco siempre difícil quedarse con nombres, pero al fin y al cabo hay muchísimo talento. Defensa, centrocampista, portero y delantero más dominantes de la década en Champions. Por talento no ha sido, evidentemente. No, porque esta sí que era difícil. Esta es de nota. Quedarse con nombres propios, sobre todo en la portería, es muy difícil, porque es que ha cambiado mucho en esta década, ha habido muchos nombres, y lo comentábamos antes de empezar, desde el Barça con Valdés, hasta ahora Atlético de Madrid con Oblak, con Ter Stegen en el Barcelona, Keylor Navas en el Real Madrid, Manuel Neuer, que ha tenido también sus años muy buenos y de muy buen nivel en el Bayern. Con defensas, es cierto que aquí, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? 10 años son muchos años, es difícil con solo nombres quedarte con uno, pero... Sergio Ramos, por ejemplo, Dani Alves. Indiscutibles, claro, son nombres también que tienen que salir. Bonucci en la Juve, por ejemplo. Muy buenos defensas. Centrocampistas, la posición seguramente que ha marcado la Champions actual, porque creo que el perfil de esos Modric, de ese Xavi, de ese Iniesta, de ese Toni Kroos, creo que ha resumido muy bien la Champions de hoy. Y en delanteros pues también muy diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes, pero un poquito más marcados ya quizá, ¿no? Por los dos bichos, ¿no? Eso es, los dos bichos, tanto Cristiano como Messi. Además, otro de los centrocampistas que hay que añadir, Xavi Alonso, por ejemplo, Sergio Busquets, son jugadores. Hay muchos nombres y es difícil. Claro, España en ese sentido ha marcado un poco los registros o el estilo, que al final se ha convertido en algo más dominante, ¿no? Eso es, en la competición, sí. Pero sí, evidentemente la Champions muy marcada por los centrocampistas. Mucho. Vamos a continuar, Adri, con, más centrocampistas, en este caso españoles, porque es que la generación que trae España después de la más que más éxitos ha tenido en los últimos años es impresionante. Y nos pregunta Alex, de los jóvenes centrocampistas españoles, nos da una serie de nombres: Fabián, Fornals, Saúl, Miquel Merino. ¿Cuál es el que más te llama la atención de toda esta generación? Es que lo decías tú mismo, es que venimos de una generación que la gana absolutamente todo, pero es que la que llega por detrás, es que la que tiene el Bercelades entre sus manos y los que vienen por debajo es increíble, es que son muchos nombres y además todos rindiendo ya en equipos de primer nivel, que es algo que no todos los países ni mucho menos pueden decir. ¿Sabes? Que es como un poco trampa lo de la sub-21, porque ya es una generación que está muy arriba. Juega con trampa España en ese sentido, pero hay centrocampistas, Saúl, Suso en el Milan también ha dejado muy bien, Oyarzábal está rindiendo muy bien en la Real Sociedad, centrocampistas como Miquel Merino, por ejemplo, también en esa posición distinta a la de Oyarzábal, distinta a la de Ceballos, por ejemplo. Fabián en el Betis está siendo... Fornals en el Villarreal nos lo apuntaban también. Son perfiles muy diferentes, que es que puedes jugar con la combinación de muchos a la vez, lo estamos viendo en la sub-21, y es que hablan mucho de lo que España ha crecido en ese sentido. También nos preguntaba... Y no solo centrocampistas. Es que además cuando uno echa la vista hacia otras posiciones, está el caso de Unai Núñez como central, está Kepa bajo los palos, los laterales, es que es muy rico lo que tiene España. Sí, España en ese sentido es tremendo. Y también nos preguntaba Alex de cuáles son los jugadores que pueden dar el salto, que están en Europa League. También un tema que siempre cuando acaban las temporadas vemos ese tipo de jugador o esa clase de jugador que puede dar el salto. Nos apunta Fekir, Irving Lozano, Tobén, jugadores que parece que ya están capacitados para rendir en Copa. Para dar un saltito, ¿no? Dar un saltito a otro nivel, a otra competición.
El caso de Thauvin, a mí me parece un jugador muy interesante, que le vamos a ver además en la final de la Europa League contra el Atlético de Madrid, habrá que apuntar el nombre, pero yo creo que Fekir igual en esa lista está un peldañito Fekir por encima del resto, pero... derribando la puerta. Claro, sí, está llamando muy fuerte a derribar esa puerta, porque además cuando juega con regularidad, cuando tiene sus minutos, es un jugador que puede encajar en cualquier grande de Europa. Es que además en un Lyon, claro, con mucha juventud alrededor, con mucha alegría, dando esa sensación de que quieren tener la pelota, de que quieren agradar, y ahí Fekir se está moviendo muy bien. Se está moviendo muy bien. Sí. Además, otro caso que hemos tenido ha llegado hasta la semifinal, el Red Bull Salzburgo. Es increíble la capacidad, esos jugadores que tiene el equipo de Marco Rós. La presión. Lo hemos visto con Hee-chan como delantero, con los laterales, con los centrocampistas, con Aidara. Es que la Europa League en ese sentido ha subido mucho el nivel y ya las distancias están un poquito más reducidas, así que todos estos jugadores seguramente tengan su oportunidad en la próxima Champions. Vamos a continuar con la pregunta de Pedraza95, y es una que suele tener mucho debate porque el Real Madrid, a través de su 9, pues viene buscando otras alternativas, y nos pregunta qué tipo de delantero podría adaptarse más a Cristiano Ronaldo y al juego del Real Madrid, o si Benzema de alguna manera sigue siendo importante en el sistema del Real Madrid. Sigue siendo importante, además, cómo está llegando a final de temporada. Estos últimos partidos que está teniendo, yo creo que dan la respuesta, dan la explicación a por qué Zidane le ha puesto tanto empeño al francés, porque no hay otro igual para el Real Madrid, con ese perfil, con ese carácter asociativo que tiene Karim Benzema. Lo hemos visto, insisto, con el Barça, con el Bayern, como está rindiendo a un gran nivel. Cuando está así, es difícil plantearse por qué Karim Benzema no rinde igual en una temporada que ha sido muy irregular, y de cara a puerta no hay duda de que... Claro. Y el Madrid tiene que suplir un poco ese tipo de... Sobre todo a la hora de competir en una liga 38 jornadas, el plus de determinación, al final lo tienes que encontrar por otros sitios. El Madrid había perdido determinación porque había perdido determinadas figuras, y es verdad que Benzema en el día a día ha estado muy irregular en esta temporada, pero es verdad que también el Real Madrid tendrá que buscar cómo compensar en el sistema la capacidad de crear ocasiones, porque vemos que Ronaldo en este momento es un jugador muy cercano al área, ya no tiene esos movimientos, pero a la vez necesita un hombre que junto a él pueda crear esa sociedad. Así que Benzema seguiría estando un poco en la cabeza de todos. Es que no es solo el sistema, es que es también Cristiano Ronaldo. Claro. Es que es saber asociarse con el portugués. Igual no todos los delanteros, dudo mucho que lo sepan hacer, igual que Karim Benzema. Entonces, por eso creo que en este nivel Benzema parte con Benzema. Vamos a ver el Madrid cómo se mueve en el mercado, y será muy interesante tratar ese tema. Y por último, Ainhoa nos pregunta qué le ha faltado a la temporada del Chelsea de Antonio Conte. Campeón de Liga el año pasado, y se ha quedado muy lejos de competir. Hemos visto a un Chelsea que no ha podido, yo creo que a nivel de plantilla no ha podido dar un paso adelante. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido le ha restado bastante el cambiar de plantilla de una a otra. Creo que los cambios ha salido un poquito perjudicado a Antonio Conte, yo creo que también. Y como hemos dicho antes, le ha faltado la regularidad, no ha ido de la mano con Álvaro Morata en su rendimiento, eso se ha notado. Y aunque Antonio Conte es cierto que esta temporada ha dado un giro táctico, ha buscado otro sistema que el año pasado prácticamente no lo cambió, este año ha estado cambiando entre dos, jugar con dos extremos, jugar con solo un punta, pues creo que no ha terminado de dar ese paso adelante que todos esperábamos de este Chelsea, que aunque es cierto, en la Champions ha competido bastante bien y tuvo al Barcelona contra las cuerdas. Eliminatoria contra el Barça, pero es verdad que viniendo de un segundo año de Pep Guardiola en el Manchester City, que iba a dar un paso adelante, el Tottenham de Pochettino muy asentado, el Chelsea ahí se ha quedado un poquito corto. Se ha quedado muy lejos, además. Claro, nos ha quedado muy lejos, y la verdad es que vamos a ver cómo evoluciona este Chelsea, que el año que viene tiene que estar exigido muchísimo, porque es que reconstruirse. City, exactamente. Y hasta aquí el preguntas y respuestas con Adrián Blanco. ¿Cómodo? ¿Bien? Muy cómodo, el debut, muy a gusto, ¿no? sí. Así que habrá que hacer más, habrá que estar aquí. Por supuesto. Exactamente, tener una nueva cita, no solo con Adrián Blanco, sino con más compañeros. Va a ser una de las noticias, prontito lo diremos, tanto en Twitter como en YouTube. Sí. Estaremos también por aquí, así que os emplazamos a que, sepáis estas noticias, estéis con nosotros, y poquito a poco os daremos más noticias en YouTube, y estaremos aquí con todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos.